¿Cómo les va, futuros apologistas? Bienvenidos una vez más a esta humilde transmisión en este espacio que hemos dado por llamar Rincón Apologético. A ver, si tuviera que hacer un resumen, debería mirar a la cámara fijamente, debería mostrar mi rostro todo demacrado, me estoy quedando cada vez más pelado, porque estamos en el día 56 de cuarentena, al menos acá en Argentina, 56 días confinados dentro de nuestra casa. La verdad que me siento, como lo dije una vez más, ¿no? Tom Hanks en la película Náufrago. Acá, ¿dónde está? Hay veces, y yo tengo que confesarme, hay veces de que en este cuarto me pongo a charlar con mi amigo Rocky acá, porque el aislamiento, el no tener contacto con el mundo externo, me está llevando a la verdad, a la locura. Espero de que estén todos, pero todos bien. Hoy vamos a hablar un tema súper interesante, tema que la verdad, de manera personal, me ha costado muchísimo poder entenderlo, me ha costado muchísimo exponerlo, me ha costado muchísimo tratar de transmitir ciertas ideas que iba construyendo en mi cabeza, ¿no? Pero a su vez, a medida de que más me iba interiorizando en este tema, me daba cuenta que era sumamente importante para charlar acerca de la existencia de Dios, o al menos para debatir en si existe o no. El día de hoy vamos a hablar acerca del argumento moral. Vamos a hablar de la moral, qué es la moral, cómo es que, si es que puede, cómo es que la moral nos puede conducir al menos a la idea de que Dios existe. Y obviamente esto yo no lo voy a exponer, sino que tengo una persona, un amigo, un genio, un crack del otro lado que, a ver, ya está siendo cada día más habitual acá en Rincón y yo la verdad hiper contento, porque siempre cada vez que se hace presente, la verdad que nos enseña muchísimo y yo al menos aprendo un montón. Quiero darle la bienvenida una vez más a mi amigo, el genio de República Dominicana, Carlos Rodríguez. ¿Cómo anda, Carlos? Bienvenido una vez más a Rincón Apologético. Sí, Dios bendiga a la audiencia. Andamos bien, gracias a Dios, a pesar de la circunstancia en que nos encontramos, esta emergencia mundial sanitaria, pero sobre todas las cosas Dios sigue siendo bueno. Andamos bien y como tú decías, también un poco maltratado por el aislamiento que se me puede ver en la cantidad de cabello y barba y todo eso, pero todo bien. No, hay gente, a ver, yo no sé, para mí Instagram es mentiroso Instagram, ¿no? Porque yo me quiero sacar una foto y aparezco demacrado y yo veo la foto de un montón de gente y digo, "Fua, a este lo tunearon hace 5 minutos atrás, no puede ser que esté espléndido y yo esté tan demacrado". Pero bueno, a ver, son los misterios de las redes sociales. Hoy no estamos para hablar acerca de Instagram, ni estamos para hablar acá acerca de las fotos de determinadas personas, artistas famosos y demás, sino hoy estamos acá para discutir el tema de la moral. Y Carlos, siempre lo digo esto, yo recuerdo que te he conocido por este tema, porque has sido la persona que él, obviamente, quizás no lo sabía, pero yo iba formando mis ideas en lo que él había escrito, así que siempre que tengo la oportunidad de hablar de este tema con él, para mí es un privilegio, Carlos. Bueno, para mí también es un privilegio que las cosas que haya escrito te hayan servido para algo. Totalmente, totalmente. Yo me acuerdo que te encontré por medio del blog de Chris Dupont. Yo dije, Carlos Rodríguez, voy ahí y tenía un montón de material y la verdad, buenísimo. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de los espacios y el trabajo que hace Carlos. Pero, a ver, Carlos, para arrancar en este tema, eh, aquellos que quizás no estamos muy metidos en ciertos términos, ideas y demás, ¿podrías decirnos qué es la moral? Cuando hablamos de moral, ¿de qué estamos hablando? Perfecto, para explicarlo de forma sencilla, la moral trata de cómo nosotros debemos vivir, cómo nosotros debemos de comportarnos, o sea que tiene que ver con nuestra conducta y la palabra clave aquí que nosotros tenemos que tener pendiente siempre es deber, o sea lo que debemos hacer. La moral Entiendo. no es descriptiva, no nos dice cómo vive la sociedad, de eso se encarga la sociología. Cuando se estudia la moral desde la ética, lo que queremos estudiar o ver o aprender en este caso es cómo debemos de vivir la vida. Entiendo, perfecto. Ahora, Carlos, yo en varias oportunidades he escuchado
no solamente utilizar el término deber moral, sino también utilizar el término valor moral. ¿Cuál es la diferencia si es que la hay? Sí, la moral es un fenómeno, la ética es la rama de la ciencia. En este caso, cuando hablo de ciencia, no me refiero a ciencia experimental per se como método científico, sino ciencia en sentido general. La ética es la ciencia, o la filosofía moral se encarga de estudiar este fenómeno que conocemos como la moral, y está compuesto por varios factores o varios elementos. Están los valores morales, están los deberes morales. Algunos usan como sinónimo deberes y obligación, otros no. Experimentamos la responsabilidad moral, experimentamos la culpa moral, tenemos conocimiento moral, conciencia moral. Hay muchos elementos que envuelven esta nube grande que conocemos como la moral. Cada uno individual tiene su aporte o se refiere a algo específico. Y para responder tu pregunta, cuando hablamos de valor moral o valor en sentido general, hablamos del valor, como dice su palabra, que tienen las cosas, pero en el sentido moral, el valor que tienen ciertos aspectos o ciertas propiedades como la bondad o como la justicia, como la misericordia. O sea, cuando hablamos de valor, decimos que esos son valores porque son elementos que nosotros como personas o que las personas tienen que manifestar y se valoran como buenos o malos. En el caso de los deberes, hablamos del accionar, de lo que se tiene que hacer, y se valora como correcto o incorrecto. Esa es la diferencia en este caso de valor y deber. Los valores tratan acerca de la valoración de las cosas y los deberes tratan de los actos, del accionar, si son correctos o son incorrectos. Entiendo completamente. Ahora, vos recién hacías referencia, o al menos nos empujabas a la idea, si yo no te malinterpreté, de que la moral es una experiencia humana, ¿no? Es una experiencia del ser humano. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Te da la experiencia moral un tipo de conocimiento confiable? ¿Podemos confiar en esta experiencia moral nosotros los seres humanos? Sí, fíjate, con la moral pasa lo mismo que pasa con nuestra experiencia del mundo real. Nosotros experimentamos que existe una realidad objetiva que es independiente de nuestra mente. O sea, lo que nosotros estamos contemplando aquí, por ejemplo, en este caso yo que estoy viendo mi celular, tú que estás en tu computadora, sí, el público que nos ve, eso que está palpando, eso que está experimentando, es una realidad que no depende de su parecer. Entonces, esa experiencia, esa experiencia con esa realidad es a través de unos elementos o de unos factores que le garantizan a él que esa experiencia es real. Este problema se solucionó en la filosofía hace mucho tiempo diciendo lo siguiente: hasta que no exista una razón para dudar de que lo que experimentamos es real y que podemos confiar en él, tenemos que asumirlo como real porque se basa en nuestra experiencia. Es una creencia básicamente propia. Es lo que experimentamos y estamos justificados en ausencia de un derrotador contrario, de una prueba contraria, de creer en lo que experimentamos. En el caso de la moral, no tenemos una experiencia del mundo físico, sino una experiencia de una esfera moral. Y con la moral nosotros experimentamos la existencia de un sentido del deber y experimentamos estos valores. Cuando somos llevados, o vamos a decir, cuando reaccionamos a ciertos actos, estamos experimentando la moral. Si alguien es asaltado y es despojado de su dinero, vamos a suponer, por ejemplo, aquí en mi país, el salario se paga los días 15 y 30. Imagínate que alguien mañana cobre su salario y alguien lo despoje de su salario. Él reacciona, experimenta en esa esfera moral que esa persona que le arrebata su salario está haciendo algo malo. Entonces, nosotros estamos justificados en creer no solamente de que existe esta esfera, la cual experimentamos, sino en aceptar estos elementos como reales, porque los experimentamos y porque son una creencia básicamente propia. Y hacer una creencia básicamente propia es la justificación para creer en esta experiencia moral. Entiendo. Genial. Pero me surge también otra pregunta, Carlos. ¿Por qué solamente los seres humanos son ¿cómo decirlo? La única especie que tiene este tipo de experiencia moral? ¿Por qué los demás animales no?
por qué como recuerdo decía alguien, ¿no? De repente un ser humano es el que asesina o el que viola. Los animales no violan ni asesinan, ¿no? ¿Por qué es que ocurre que esta experiencia moral solamente nos afecta a nosotros los seres humanos? Bien, la razón por la cual solamente nos afecta a nosotros es por varios elementos que no poseen los animales. O sea, los animales no tienen conciencia de sí mismos. Nadie ha demostrado que los animales tienen conciencia de sí, ni tienen esa capacidad de nosotros de reflexionar, de hacer introspección. Eso es lo primero. Lo segundo es que las propiedades morales, entiéndase los valores, los deberes, la responsabilidad, son elementos puramente de las personas. ¿Por qué? Porque las personas son las que tienen el compromiso. Solamente una persona puede dictarle a otra persona una obligación moral, porque esa persona que la dicta tiene la capacidad de expresar ese deber o esa orden, y la persona que la recibe tiene la capacidad de interpretar y de entender esa orden. Lo otro es que las propiedades morales requieren de algo que tampoco tienen los animales, que es la libertad, el libre accionar, de yo elegir entre hacer una acción y no hacer esa acción. Entonces, los animales no tienen esta experiencia moral o no experimentan esta esfera moral, primero porque no tienen esa personalidad, no tienen ese yo que nosotros tenemos, esa característica de las personas, y lo segundo es porque no tienen la capacidad de hacerle una reflexión, lo de entender que le han fallado a otro animal o que le han fallado a su sociedad, a su conglomerado, a su comunidad animal. Si no existen estos elementos, el carácter personal o la personalidad, la libertad, la libre elección, que por libre elección también tenemos como consecuencia la capacidad de ser responsables y de sentir culpa, entonces los animales no pueden tener esta experiencia moral porque no tienen estos elementos o estos atributos que son necesarios. Una persona, por ejemplo, para ponerte un sentido práctico, no estoy diciendo que el requisito es ser humano o ser una persona. O sea, ser un hombre o una mujer. Porque podemos tener bien a un ser humano en estado vegetal y no va a tener responsabilidad moral y no va a tener libertad de elegir y accionar en ese estado entre tomar una decisión, ejecutar un deber, una obligación y no hacerla. Entonces se necesitan estas dos características que son personalidad, ser una persona activa, en este caso, o una persona en acto, y tener esta capacidad de introspección o esta conciencia que nos permite hacer la evaluación, de entender, de recibir los deberes y los valores, de recibir la responsabilidad, la culpa, de hacer un análisis inteligible y poder accionar y reaccionar de acuerdo a ellos. Entiendo. Recién hablábamos de que la moral, en definitiva, termina siendo una experiencia personal, ¿no? Y me pregunto y digo, si es una experiencia personal en determinadas situaciones y demás, ¿no termina reduciéndose a una opinión personal acerca de determinados actos y demás? Digo yo, ¿no? Hay personas que algo le puede parecer justo, a otras injustos, algo le puede parecer a algunas buenos, otras malos. ¿No termina reduciéndose esta experiencia moral a una mera opinión humana? No hay forma de llegar a ese punto, porque lo que estamos diciendo es que lo que es subjetivo es mi experiencia con relación a esta esfera moral. O sea, el proceso de yo experimentarlo es algo subjetivo. Eso es una cosa muy diferente a yo decir que la naturaleza misma de la moral es subjetiva. Porque entonces yo estoy diciendo que la esfera que existe, o vamos a decir en este caso, entre comillas, que debe de existir fuera de mi parecer, es subjetivamente o existe de forma subjetiva según mi parecer. En el caso de la realidad, el ejemplo que di, yo estoy experimentando que estoy sentado en esta silla, viendo esta cámara y conversando contigo. Ahora, el hecho de que esta experiencia mía sea subjetiva no quiere decir que no exista una cámara, que no exista una realidad y que esta transmisión no se esté haciendo objetivamente. O sea, son dos cosas muy diferentes. Yo no puedo reducir la realidad a mi experiencia. Entonces, alguien preguntará, ok, pero ¿cómo yo sé que existe la realidad? Lo acabo de decir, lo mencioné recientemente. En ausencia, este problema de este escepticismo o hiperescepticismo se resolvió en filosofía hace tiempo.
es esa acusación de que cómo estar seguro de que no somos cerebros en una cubeta o que estamos en una matriz y toda la realidad es ilusoria y no existe. En ausencia de pruebas para eso, estamos justificados racionalmente de creer todo lo contrario. ¿En qué? En que existe una realidad objetiva que nosotros experimentamos a través de nuestros sentidos, y asimismo, en ausencia de una evidencia que demuestre que la esfera moral se reduce a mi experiencia, estamos justificados en creer de que la realidad o la esfera moral es objetiva y existe independientemente de nuestro aspecto subjetivo de entenderla, comprenderla y experimentarla. Entiendo completamente. Gracias a todos los que están conectados. Les recuerdo, gracias Carlos también, te lo digo públicamente, porque esta entrevista que le estoy haciendo hoy va a ser también para nosotros poder largar un libro en el que vamos a tratar el tema de la existencia de Dios. Voy a recopilar una serie de entrevistas que le hice a diferentes personas y vamos a alargar un primer tomo, por así llamarlo, en donde vamos a estar discutiendo el tema de la existencia de Dios. Así que, Carlos, muy agradecido por esta participación y nada, quería que este tema lo pudieras abordar vos, así que gracias. Para mí es un placer totalmente. Carlos, la gente que está conectada y quiere seguirte, ¿cómo lo puede hacer? Bien, puede seguirme en la página de Facebook, puede buscar en el buscador, valga la redundancia, Ministerio del Poder de su Palabra, y puede buscarme en la web a través del sitio web elpoderdesupalabra.com. Ese es, vamos a decir, los espacios donde pueden buscarme y pueden seguirme. Excelente. Recordá entonces de que esta entrevista la vas a poder tener en un libro que dentro de muy pero muy poquito va a salir ya. A ver, para continuar, Carlos, entonces ahora me van quedando en claro, ¿no? Ciertas ideas con respecto a la moral y demás. Pero, ¿cómo todas estas ideas, cómo la moral, cómo la experiencia moral me puede conducir a la existencia de Dios? Perfecto. Fíjate. Tenemos una ciencia que se llama la ética, que estudia un fenómeno, que en este caso conocemos como la moral. Es como decir, las ciencias físicas no son los fenómenos físicos, es la ciencia que se encarga de estudiar los fenómenos físicos. A través de la ética, que se han desarrollado muchas teorías, muchas hipótesis y un sinnúmero de cosas, se ha descubierto que podemos y tenemos buenas razones para argumentar a favor de la existencia de Dios. La historia de los argumentos morales es una historia bastante larga. Puede ser que mucho del público que nos siga, que escuche la entrevista o que acceda a tu libro, conozca un solo tipo de argumento moral, pero existen familias de argumentos morales. Existen la familia de argumentos morales kantianos, que se basan en el imperativo categórico de Kant, Immanuel Kant. Existen argumentos morales que se basan en conocimiento moral, en el perfeccionamiento moral, y así sucesivamente. La versión que yo voy a presentar es una que la mayoría conocemos porque la usa el doctor William Lane Craig, que es demostrar la existencia de Dios a través de la ontología moral. La ontología moral es una subrama dentro de una rama de la filosofía moral o la ética que se conoce como metaética. La metaética estudia el fundamento de la moral más allá de la moral misma. O sea, es como la misma metafísica en el caso de la física. Metafísica es más allá de la física. Metaética es más allá de la ética. Y desde la metaética se estudia la ontología moral, la epistemología moral y otros sinnúmero más de subgrupos. Entonces, dentro de la ontología moral, nosotros preguntamos acerca de la naturaleza de la moral. Preguntamos si existen valores y deberes morales. Y si existen, ¿son objetivos o son subjetivos? Y preguntamos, en el caso de que sean objetivos, ¿cuál es su fuente? Entonces, desde este punto de vista, se ha planteado un argumento que se conoce como el argumento moral, basado en la ontología moral, que dice de la siguiente manera. La primera premisa dice, si Dios no existe, no existen los valores y los deberes morales. La segunda premisa dice, los valores y los deberes morales objetivos existen. Y concluimos, por lo tanto, que Dios existe. Este argumento moral se basa, como dije, en la ontología moral, en la existencia, en este caso, de valores y deberes.
Esos son los elementos que se usan para demostrar la conexión entre la moral y Dios y luego concluir que si necesariamente este existe, Dios tiene que existir. Hay una relación de necesidad a tal punto de que si la moral objetiva no existe, entonces Dios no existe. En este caso, usando este argumento, pero si existe, Dios tiene que existir. Este argumento es sencillo y para mí, bueno, tú lo mencionabas al principio, la razón por la cual yo me he dedicado a explotar más el ámbito de la moral es porque no tengo que depender de evidencia científica o descubrimiento científico. Yo tengo que depender simplemente de la experiencia de las personas para poder usarlo como fuente y demostrar la existencia de Dios. Es un tema bastante sencillo. No quiere decir que no tenga sus complejidades, las tiene, claro, como todo tema, pero es fácil de explicar. Entonces, este argumento lógicamente es válido. Sigue la regla de la inferencia modus tollens. Es decir, se tratan de negar las premisas. O sea, si alguien tiene algún tipo vamos a decir, de experiencia con un modus tollens, o si no tiene experiencia, se lo voy a explicar. La primera premisa se trata de negar. Luego se niega la segunda premisa para entonces tener una conclusión en base a una negación. Pero aquí no decimos no existen los valores y deberes morales. Aquí decimos que existen porque la primera premisa ya es una negación. La segunda es una doble negación, por eso se afirma existe. Y la tercera también es una doble negación, por eso se afirma que Dios existe. Si la segunda premisa es válida, es verdadera, hay evidencia, entonces la conclusión tiene que seguirse por necesidad. Si Q, entonces P. Ese es ese caso. Si P, entonces Q. Q, entonces P. Por eso es que es lógicamente válido. Y menciono esto porque hace años atrás un grupo de ateos a nivel popular atacaban este argumento diciendo que no se sigue lógicamente, que no cumple ni siquiera la regla del modus tollens, pero aparentemente estas personas no tenían una buena preparación en lógica, que no entendían por qué si la primera premisa es una negación, la segunda es una afirmación. La segunda y la tercera son afirmaciones porque se hace una doble negación para que sean verdaderas. Entonces, a partir de este argumento, nosotros buscamos dos cosas. Primero, demostrar que solamente teniendo un estándar trascendente que esté más allá del mundo físico, más allá de nuestro parecer, puede existir una moral objetiva, siendo este estándar o cumpliendo este estándar con un sinnúmero de requisitos y propiedades que lo catalogan como el estándar único de la moral. Luego, con la segunda premisa, buscamos demostrar que la moral objetiva existe. Y dado que demostramos que existe una relación de necesidad entre Dios, en este caso, y la moral, y dado de que existe la moral objetiva, entonces por necesidad Dios tiene que existir. Este es, vamos a decir, los pasos o el propósito que busca el argumento moral basado en la ontología moral, de demostrar que Dios existe a través de la existencia de valores y deberes morales objetivos. Excelente, no, mejor creo de que conozco pocas personas que lo podrían haber explicado de esa manera, así que gracias. Ahora, me surge una pregunta, Carlos, ¿hay alguna forma, sin apelar a la Biblia, ¿no? Sin apelar a la Biblia, ¿hay alguna forma de nosotros llegar a una conclusión acerca de la naturaleza moral de Dios? ¿Podemos nosotros estar confiados de que Dios es un ser moralmente perfecto o no? ¿O solamente esta es una idea que la extraemos de la Biblia y que confiamos en ello? ¿Cómo lo tratamos ese tema? Sí, lo podemos hacer. Incluso el mismo doctor William Lane Craig ha sugerido, y está en lo correcto, de que la primera premisa del argumento moral, que dice si Dios no existe, no existen valores y deberes morales objetivos, busca explicar la relación necesaria entre Dios y la moral. Por tanto, pone a Dios como el fundamento y el estándar de la moral. Y fíjate que el argumento nunca recurre a un texto bíblico. Yo he tenido la experiencia, una vez estuve participando en un panel aquí en mi país local, en el círculo filosófico y literario de Miurgo acerca de la moral, y se me invitó como parte creyente para exponer el tema. Y recuerdo que luego de la exposición, de demostrar no solamente que la moral objetiva existe, sino que si existe, Dios solamente puede ser su estándar, y eso demostraría que Dios existe. Entre las objeciones estuvieron personas que recurrieron a la Biblia, o sea,
Y yo tuve que explicarle, este es un argumento filosófico, no tiene nada que ver con el texto bíblico. Usar el texto bíblico es atacar a un hombre de paja, es desvirtuar el tema, es traer como una especie de, como se conoce esta falacia del pez rojo, el arenque rojo, de traer un pescado mal oriente y distraer la atención del argumento filosófico, de las evidencias, a algo puramente textual, en este caso con la Biblia. Ese no es el caso. Cuando nosotros hacemos una defensa de la primera premisa, damos la evidencia de que si la moral objetiva existiera, o sea, me voy a enfocar simplemente en la primera premisa. Si la moral objetiva existiera, su estándar tiene que ser un ser con las características máximas e infinitas que solamente las puede tener alguien que se le conozca o se le llame Dios. Estamos usando Dios en este momento en un término general, desde un punto de vista teísta. Entonces, como tu pregunta es, ¿podemos demostrar que el Dios de la Biblia tiene estas propiedades sin apelar a la Biblia? Claro, podemos hacerlo. ¿Por qué? Primero, simplemente tenemos que demostrar que lo que llamamos Dios, en este caso, este sustantivo en este argumento, tiene esas propiedades. Y lo voy a hacer de manera sencilla y de manera fácil. Cuando nosotros vemos el análisis de la objetividad moral, entendemos que si los actos los podemos valorar como buenos y malos y las acciones como correctas o incorrectas, fuera de nuestro parecer, la razón se debe a que existe un estándar que no depende de lo que nosotros pensamos, o sea, no depende de si nosotros decimos el holocausto nazi es bueno o es malo porque yo creo que es así. O sea, tiene una razón objetivamente y se vale de cualidades que no dependen de nuestro parecer. Entonces, eso se debe a que existe una razón fuera de nuestra opinión y fuera de lo que nosotros podamos pensar. Entonces, la única forma de que esto pueda ser así y la única forma en la que esto se pueda sustentar es que este estándar, este fundamento, esta fuente sea también un ser personal. ¿Por qué tiene que ser un ser personal? ¿Por qué no puede ser algo y tiene que ser alguien? Porque acabamos de decir al inicio que la moral corresponde a las personas. Las propiedades morales son propiedades personales. Entonces, el estándar primero tiene que ser un ser personal. Lo segundo es que tiene que ser alguien y no algo, porque los deberes y las obligaciones vienen de una mente para otra mente. Las cosas no tienen, o sea, las cosas no nos obligan a actuar de una manera. Las personas sí. Las mentes son las que dictan leyes, las mentes son las que prohíben acciones. Entonces, estamos dando las razones por las cuales el fundamento de la moral tiene que ser un ser que sea una persona, no sea algo, sino alguien, y que tenga la autoridad suficiente. O sea, tiene que estar a nivel ontológico, a nivel de naturaleza, por encima de nosotros, porque tiene un ser tan grande y tan poderoso que puede dictarnos a nosotros qué hacer y qué no hacer. Entonces, dado este hecho y dado estos elementos, podemos nosotros concluir que la fuente de la moral tiene que ser un ser personal, y cuando nosotros analizamos esta realidad nos damos cuenta que este ser personal no puede apelar a algo más arriba de él como autoridad moral, porque si apela a algo más arriba de él como autoridad moral, entonces eso lo que apela es mayor que él. Entonces, esas razones por la cual él dicta órdenes o prohíbe acciones, tiene que basarse no algo en fuera de él, no en algo según su parecer, sino en su propia naturaleza, en su propia esencia. Entonces, tenemos que la fuente tiene que ser un ser personal y tiene que ser él mismo, o sea, tiene que ser su propia naturaleza, tiene que ser el estándar de la moral. Entonces, si su propia naturaleza es el estándar de la moral, eso significa que en su naturaleza él tiene a plenitud estas propiedades que nosotros conocemos, como la bondad, como la misericordia, como la justicia. Dado que estas propiedades existen en él y nosotros somos obligados a hacer
a practicar una justicia hasta un nivel, vamos a decir, casi impracticable por nosotros, quiere decir que Él no solamente posee esos atributos, sino que lo posee en una forma máxima y una forma infinita a nivel de perfección. Es perfectamente justo, es perfectamente bondadoso, es perfectamente amoroso. Entonces, dado estos elementos, tenemos a este ser que es el estándar de la moral y que solamente puede ser identificado como Dios porque el concepto de Dios implica un ser máximamente grande que está más allá de todo aquello que nosotros podemos concebir, incluyendo la parte moral. Ahora, ¿cómo relacionamos a este Dios que obtenemos del argumento moral con el Dios de la Biblia? Simplemente entendiendo los conceptos o las definiciones que nos da la Biblia acerca de la moralidad de Dios y vamos a decir, por simple igualdad, podemos concluir que este Dios que nosotros concluimos por argumento moral es el mismo Dios de la Biblia. Recurrimos a la Biblia en este caso simplemente para decir que son lo mismo, pero demostramos que este Dios es perfectamente bueno y que es el único Dios que existe porque no puede existir una autoridad por encima de él, simplemente usando un razonamiento filosófico a partir de la moral. Excelente, genial, genial. A ver, muchachos, la gente que está del otro lado, yo no me perdería el libro. La verdad que es buenísimo lo que estás haciendo, Carlos. Genial. Pero fíjate que esto está tan bueno que, bueno, siguiendo tu propia línea, se cayó la cortina atrás y o sea, todo aquí en la casa se está cayendo. Sí. Carlos, te molesto con una última pregunta y la verdad que te agradezco todo este tiempo que te has tomado para charlar con nosotros. A ver, indiscutiblemente hay áreas grises en nuestra experiencia moral, ¿no? O sea, no es todo tan evidente. No, a ver, es evidente que si vemos a un hombre que está violando a una mujer, automáticamente viene a nosotros ese ¿cómo decirlo? Esa sensación, podemos llegar a decirlo, no sé utilizar los términos correctos, pero de estar completamente seguro de que lo que está haciendo está mal. Pero ahora hay otro tipo de experiencias en la vida, hay otro tipo de actos en la vida, decisiones que se toman y demás, que son mucho más difíciles de poder identificar si está bien o está mal. Esas áreas grises muchas veces son aquellas que más dolores de cabeza nos generan, ¿no? En la práctica de nuestro diario vivir, en lo habitual del día a día, ¿no? Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Existe algún tipo de forma para que nosotros podamos llegar a sacar conclusiones moralmente correctas cuando nos encontramos, cuando nos topamos en la vida con decisiones que debemos de tomar y que están fundamentadas en estas experiencias que parecen ser grises? Fíjate, incluso el área de las experiencias grises, como tú mencionas, a veces es usado para demostrar que la moral no es objetiva y es algo que no se debe hacer. Porque yo no voy a usar lo que desconozco para refutar algo que tiene buenas razones para hacer así en base a lo que conozco. Aún algo que tenemos que entender bien claro con el aspecto de la moral objetiva es que nosotros descubrimos estos valores y estos deberes. O sea, el hecho de que la moral sea objetiva no quiere decir que nacemos con un conocimiento pleno de todo lo que tenemos que hacer. No, recuérdese que dije al principio una palabra clave: lo que debemos hacer. O sea, no es que nosotros todos sabemos lo que tenemos que hacer desde que nacemos. Y aún cuando alcanzamos cierta edad de madurez, aún puede ser que ignoremos muchas cosas, como tú dices, en ciertos aspectos, que es difícil tener un análisis fácil. Hay que, vamos a decir, reflexionar bien en base a lo que estamos viviendo para separar la paja del trigo. Claro. Y esto suele pasar. Pero el hecho de que haya áreas grises no quiere decir que la moral no es objetiva. Aún nuestra experiencia del mundo físico, en el mundo físico que sabemos que existe, nosotros descubrimos cosas. Y no por el hecho de descubrir cosas quiere decir que la realidad objetiva no existe. Hubo un tiempo donde se creía que actuar de una manera, por ejemplo, era correcto y después en base a la reflexión nos dimos cuenta que no, pero esto está incorrecto. Nosotros lo experimentábamos, pero tratábamos de justificar, ir en contra de este deber en base a ciertos hechos fácticos, o sea, ciertos hechos de la realidad que nada tienen que ver con la moralidad. Y este es el aspecto que nosotros tenemos que usar para poder salir adelante en estos momentos grises cuando pasan estas cosas.
diferenciar si la razón que creemos como moral es un hecho fáctico, es algo descriptivo, es un conocimiento o es algo puramente que tiene que ver con la moral. ¿Cómo sabe la diferencia entre una y otra? Lo fáctico es una descripción, tiene que ver con la descripción de las cosas. Lo moral, como dije, tiene que ver con lo prescriptivo, con lo que tenemos que hacer. Entonces, por ejemplo, para ponerte un caso así, gris y bien fuerte, el tema del aborto. O sea, ¿cuáles son las razones? ¿Existen razones morales para justificar el aborto? No, no existen razones morales. Todos los argumentos que se dan son fácticos. A los primeros 3 meses no hay sentido del dolor y esto y aquello. Nada tiene que ver con la moral. Entonces fíjate cómo esos hechos fácticos pretenden justificar o pretenden dar un salto que no pueden dar de lo fáctico a lo moral. O sea, ese salto no se justifica, no se puede hacer. En las áreas grises de nuestras vidas, nosotros tenemos que sacar la paja del trigo, ver lo que son hechos fácticos, hechos descriptivos y ver lo que es puramente moral. Y viendo lo que es puramente moral, entonces, entender qué nos dicta el sentido del deber que hasta ahora, a través de toda nuestra experiencia, hemos desarrollado bastante bien y hemos implementado bastante bien y tenemos muchos casos por los cuales poder comparar. Pero, como yo decía, demanda de nosotros una reflexión ardua. La garantía en este caso es de que la moral objetiva existe. O sea, partiendo de ese punto de que la moral objetiva existe, porque nosotros primero la experimentamos y porque solamente existiendo una moral objetiva se puede justificar y se puede dar coherencia a muchas cosas, a muchos actos en nuestra vida, estamos seguros de que lo que nosotros estamos inclinados a hacer objetivamente es la razón. ¿Por qué? Porque fuera de la explicación teísta, fuera de la explicación sobrenatural, de atribuirle los valores y deberes morales a Dios como fuente, no hay forma de explicar esto que sentimos. El naturalismo, el ateísmo y todo lo que podamos mencionar no puede justificar que, por ejemplo, el holocausto nazi era malo. Si él dice que es malo, ¿malo según qué? Si es malo según tu parecer, no tiene ningún valor, porque tu parecer no afecta a la realidad. O sea, lo que yo pienso de la realidad no la distorsiona. Por más que yo quiera pensar que aquí parado frente a ustedes soy un rubio de 3 metros con ojos azules, no cambia. ¿Por qué? Porque la realidad es una cosa y mi parecer es otra. Entonces, en el sentido moral, hablando del sentido del deber, de la prescripción, no podemos basar o no podemos exigir que los demás hagan las cosas según nuestro parecer. La única forma de nosotros poder decir que actos tan despiadados como las torturas que se practicaban en Auschwitz, en la Alemania nazi, por ejemplo, donde yo leía testimonios que me despabilaban, donde como ciertos doctores torturaban a las madres con recién nacidos para que no pudieran amamantarlos. Y imagínate esta madre viendo a su niño gritar de hambre y no poder hacer nada. O sea, esos escenarios difíciles, esos actos atroces. Es más, el mismo juicio en Nuremberg para condenar estos actos se basó en la simplemente asunción a través de nuestra experiencia moral de que la moral es objetiva. Porque cuando los nazis acusados quisieron decir, bueno, tenemos una ley que nos decía que esto era bueno, se apeló y se dijo, existe una ley moral por sobre todas las leyes morales que dice que esto es malo. O sea, se está hablando de una afectividad moral y ese juicio tiene sentido. Acusar a esas personas de malvadas, encarcelarlos, introducir a la cárcel ladrones, homicidas, violadores, tiene sentido solamente si estamos juzgando en base a algo que todos sabemos que es así, que todos experimentamos por igual. Porque si los estamos juzgando en base a nuestro parecer, estamos siendo totalmente injustos, porque mi parecer no tiene más valor que tu parecer. El parecer de 7.000 millones de seres humanos no tiene más valor que el parecer de uno que piense el contrario. ¿Por qué? Porque no hay nada objetivo con el cual comparar para saber que los 7.000 millones tienen la razón y este solo está equivocado. Y la mayoría nunca es un criterio para decir que tienen la verdad o que hay que hacer lo que dice la mayoría, porque nuestra experiencia en el mundo nos ha demostrado que la mayoría puede equivocarse y un ejemplo de esto es la Alemania nazi. Entonces,
Dado este fenómeno y este hecho de que la moral objetiva existe y que por necesidad tiene que existir para que estas reacciones que nosotros experimentamos cuando nos roban, cuando no somos violentados, cuando nos quebrantan nuestros derechos, porque entendemos que yo tengo derecho y eso es algo universal y tú tienes que reconocerlo y respetarme por eso. Teniendo ese hecho, estamos justificados a que cuando nos encontremos en áreas grises, experimentar el sentido del deber en la acción y quitando la paja del trigo, como decía, podemos saber qué decisión tomar y qué hacer en este caso. Pero todo esto al final nos demuestra que como la moral es objetiva y esta solamente puede existir si Dios existe, Dios está ahí. Entonces en nuestra decisión, vamos a decir, en nuestra decisión a tomar, siguiendo el sentido del deber moral, simplemente estamos sintiendo hacer o llevados a hacer lo que este legislador moral que Dios nos da ese sentido del deber y obligación, en verdad espera que hagamos. Excelente, genial. Carlos, te agradezco muchísimo por este tiempo que nos has brindado. La gente que quiere seguir tu trabajo, ¿nos podrías repetir en dónde te pueden encontrar? Ustedes me pueden encontrar en la página de Facebook Ministerio El Poder de Sus Palabras. Ese es el espacio, el fanpage del ministerio, donde compartimos muchas cosas buenas. Y pueden acceder a la website, alpoderdesupalabra.com, donde pueden encontrar artículos, blogs y un sinnúmero de cosas que el Señor me ha permitido aportar a su pueblo y están alojadas en ese lugar. Excelente. Carlos, en serio, muchísimas gracias. Gracias por esta entrevista nuevamente. Gracias por aguantarme. Le mando un saludo también a tu esposa, que siempre nos presta al marido para poder hacer estas charlas. Y nada, hermano, la verdad que encantado de siempre poder aprender de vos. Para mí también es un placer. Tú sabes que dentro de todo lo que pueda hago trato de hacerle espacio para poder colaborarte con todo lo que tú necesites. Para mí es un placer, para mi esposa también, prestarme a la obra y gozoso y contento por todo. Hermano, te mando un saludo enorme. Igual, muchas gracias. Hasta luego.